Hola jóvenes, ¿cómo están? De inmediato, con mucho agrado, desarrollaremos un capítulo interesante de la aritmética, reparto proporcional. Reparto proporcional consiste en descomponer una cantidad en dos o más partes proporcionales a ciertos números denominados índices del reparto. Reparto simple y directo. Expliquemos con un ejemplo. Reparte 180 en tres partes directamente proporcionales a 3, 5 y 7. Utilicemos la forma práctica para desarrollar este tipo de problemas de reparto. ¿Y en qué consiste? Primero se abre una llave, luego aquí se coloca la cantidad que se pretende repartir. En nuestro ejemplo es 180. A la derecha, en la parte superior, dp, porque el reparto es simple y directo, y debajo los índices. Se pretende repartir en tres partes. Por ende, estas partes van a ser directamente proporcionales a 3, 5 y 7. Cuando el reparto es simple y directo y los índices exactos, de inmediato a la derecha de estos índices se colocan K, o sea, la constante de proporcionalidad. Luego se traza una línea para sumar estas tres cantidades. Sume 3K más 5K más 7K, 15K. Y eso se iguala a 180 para determinar el valor de K. K es igual a 180 entre 15, 12. Ahora indiquemos las partes del reparto. La primera, 3K, o sea, 3 por 12, porque K vale 12, igual 36. La segunda, 5 por 12, 60. Y la tercera, 7 por 12, 84. Reparto simple inverso, inversamente proporcional. Ejemplo, reparte 170 en tres partes inversamente proporcionales a 6, 9 y 10. Para desarrollar problemas de reparto simple inverso, se necesita de esta propiedad de proporcionalidad. Si una magnitud A es inversamente proporcional a B, entonces esta magnitud A es directamente proporcional a la inversa de B. Desarrollemos el ejercicio. Se abre la llave, esta parte se coloca 170, arriba IP y debajo los índices. Ahora las partes son inversamente proporcionales, pero cada vez que tengamos un reparto simple inverso, es preciso convertir a un reparto simple directo. Pero ¿qué va a pasar con estos índices? Utilizando la propiedad, los índices se invierten. Cada vez que el reparto inverso se convierte a reparto directo, los índices se invierten. Pero a diferencia del anterior, ahora los índices del reparto simple directo son números fraccionarios. A continuación, se calcula el mínimo con un múltiplo de los denominadores de estos índices fraccionarios. En nuestro caso, mínimo con un múltiplo de 6, 9 y 10. ¿Cuánto es? 90. ¿Y qué es lo que va a pasar? 90 multiplica a cada uno de estos índices. Un sexto por 90, un noveno por 90, un décimo por 90. Y hay un propósito. ¿Por qué se multiplica por el mínimo con un múltiplo? Para que obtengamos índices exactos. Observe, un sexto por 90, 15. Un noveno por 90, 10. Un décimo por 90, 9. Y regresamos al caso anterior. Ahora los índices son exactos y el reparto simple y directo. Se coloca a la derecha de cada índice la constante. Se traza una línea para sumar 15K más 10K más 9K, 34K, igual a 170. Entonces K será igual a 170 entre 34. 5. Ahora podemos indicar las partes, pero es preciso indicar de forma directa partes. La primera, 15 por K. 15 por 5, 75. La segunda, 10 por 5, 50. La tercera, 9 por 5, 45. Tal que al sumar estas tres partes, el resultado debe ser tanto como la cantidad que se ha repartido. Reparto compuesto. Ejemplo, reparte 108 en tres partes directamente proporcionales a 2, 3 y 5 e inversamente proporcionales a 3, 4 y 6. Perdón. Para desarrollar problemas de reparto compuesto,
se necesita esta propiedad de magnitudes proporcionales. Si una magnitud A es directamente proporcional a B y esta misma magnitud A es directamente proporcional a C, entonces A es directamente proporcional a la multiplicación de B por C. Procedemos. Se abre la llave. En esta parte se coloca 108. Arriba, primero, directamente proporcional a. Los índices son 2, 3 y 5. A continuación, e inversamente proporcional a 3, 4 y 6. ¿Por qué se le llama reparto compuesto? Porque a diferencia de los dos anteriores, en este reparto hay dos grupos de índices. El primero directamente proporcional y el segundo inversamente proporcional. Pero utilizando la propiedad anterior, cuando un reparto es inversamente proporcional, se convierte a directamente proporcional. Pero ¿qué pasa con los índices? Se invierten. Ahora, este primer índice será un tercio, fíjese que se ha invertido, aquí un cuarto y aquí un sexto. Pero por propiedad, si la primera parte es directamente proporcional a 2 y directamente proporcional a un tercio, será directamente proporcional a la multiplicación de ambos. 2 por un tercio, 2 tercios. La segunda, directa a 3 y a un cuarto, será directamente proporcional a la multiplicación. 3 por un cuarto, 3 cuartos. Y la siguiente, 5 por un sexto, 5 sextos. Regresamos al caso anterior. Se trata de un reparto simple y directo, pero los índices son fraccionarios. A continuación se calcula el mínimo con un múltiplo de los denominadores de estos índices, 3, 4 y 6. Y el mínimo es 12. Pero ¿qué pasa? 12 pasa a multiplicar a los índices fraccionarios. ¿Y cuál es el propósito? Obtener índices exactos. 2 tercios por 12, 8. 3 cuartos por 12, 9. 5 sextos por 12, 10. Se coloca la constante de proporcionalidad, se suma para reducir en uno solo 10K más 9K, 19K más 8K, 27K. Y eso va a ser igual a 108. Entonces K es igual a 4. Ya podemos indicar las partes de este reparto compuesto. La primera, 8 por 4, 32. 9 por 4, 36. 10 por 4, 40. A continuación, caso particular del reparto proporcional. Ejemplo, reparte 371 en tres partes, A, B y C, tales que A es a B como 5 es a 6 y B es a C como 9 es a 10. Desarrollemos, se abre una llave, la cantidad que se va a repartir, 371 en tres partes, A, B y C. Y acá viene la parte interesante, tales que A es a B como 5 es a 6, delante de A5, delante de B6. Y B es a C como 9 es a 10, delante de B10 y delante de C, o delante de B9 y delante de C 10. Se traza una línea vertical y observe que hay una parte que tiene dos índices. ¿Cuáles son? 6 y 9. Se calcula el mínimo con un múltiplo de 6 y 9, que es 18. Y los dos índices son reemplazados por el único que es 18. ¿Y cómo se calculan los otros dos índices? El procedimiento es así. 18 se divide entre 9 o entre 6. 18 entre 6 a 3. Y el cociente se multiplica por 5 en este caso. 18 entre 6 a 3 por 5, 15. Hacemos lo propio con el otro índice. 18 se divide entre 9 a 2. Y 2 se multiplica por 10. 2 por 10, 20. Lo demás, lo de siempre, se coloca la constante de proporcionalidad, se suma 15 más 18, 33 más 20, 53K, igual a 371. Entonces el valor de K es 7. De inmediato las partes. La primera parte 15 por 7, 105. La segunda parte 18 por 7, 126. Y la tercera 20 por 7, 140. Todos los problemas de reparto proporcional se desarrollan considerando la siguiente propiedad. Esto es clave, ¿eh? Si a los índices de un reparto se multiplica o se divide por una misma cantidad, el reparto no se altera. Hagamos ejemplos. Primer ejemplo, reparte 1903 en tres partes, directamente proporcionales a 1,25,
0,8333 puntos suspensivos y 0,8. Primero, estos índices, que son números decimales, los vamos a expresar en índices fraccionarios. Indiquemos la fracción generatriz de cada uno. El primer índice 1,25, pero 1,25 es 125 sobre 100. Simplifiquemos. 25ava de 125, 5. 25ava de 100, 4. Entonces la fracción generatriz de 1,25 es 5 cuartos. La fracción generatriz de 0,83, la forma abreviada, arriba se pone 83, se resta la parte no periódica. Esta parte que tiene sombrerito indica que este 3 se repite ilimitadamente, pero se coloca 83, se quita la parte que no tiene sombrero, entre por cada cifra periódica un 9 y por cada cifra no periódica un 0, entre 90. 83 menos 8, 75 entre 90. Simplifiquemos. Quinta es 75, o mejor, quinceava de frente. Quinceava de 75, 5. Quinceava de 90, 6. La fracción generatriz, 5 sextos. Finalmente, 0,8. La fracción generatriz, 8 décimos. Mitad de 8, 4. Mitad de 10, 5. Entonces, la fracción generatriz es 4 quintos. Ahora que ya conocemos la fracción generatriz, simplemente reemplazamos. Se abre la llave, acá se pone 1903, directamente proporcional a 5 cuartos, que es la primera fracción generatriz, 5 sextos y 4 quintos. Lo demás se puede multiplicar por una misma cantidad, pero ya todo el mundo sabe que se multiplica por el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 5? 60, se multiplica todos por 60. 5 cuartos por 60, 75. Aquí sale 50 y aquí 48. Se coloca la constante de proporcionalidad, se suma 13, 12, 16, 17, 173K. Y esto va a ser igual a 1903. Dividamos 1903 entre 173, el cociente es 11. Ya se puede determinar las partes. 75 por 11, 50 por 11, 550. 48 por 11, 528. Ejemplo 2. Reparte 68 en tres partes de PA. Raíz cuadrada de 18, raíz cuadrada de 50 y raíz cuadrada de 162. Los índices del reparto son números irracionales. Raíz cuadrada de 18, de 50 y de 162. ¿Cómo se puede desarrollar este tipo de ejercicios? Tenemos que simplificar estos radicales. Así, en lugar de colocar raíz cuadrada de 18, se coloca raíz cuadrada de 9 por 2. Pero observe, el primer factor tiene raíz cuadrada exacta. En el siguiente, en lugar de colocar raíz cuadrada de 50, raíz cuadrada de 25 por 2. Y en el siguiente, raíz cuadrada de 81 por 2. Los primeros factores salen con su respectiva raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 9, 3. 3 por la raíz cuadrada de 2. Siguiente, 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. 5 por la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 81, 9. 9 por la raíz cuadrada de 2. Pero ¿qué dice la propiedad? Si a los índices de un reparto se multiplica o se divide por una misma cantidad, el reparto no se altera. Y conviene dividir entre raíz cuadrada de 2, tal que va a desaparecer los factores irracionales y solo queda 3, 5 y 9. Se coloca la constante de proporcionalidad, la suma es 17K y eso se iguala a 68, entonces el valor de K es igual a 4. El siguiente ejemplo, reparte 128 en tres partes directamente proporcionales a 3 al cubo, 6 al cuadrado y 6 al cuadrado. Piden primero que desarrollemos o indiquemos las partes del ejemplo anterior, 12, 20 y 100 y 36. Ahora sí, desarrollamos el siguiente ejemplo. Se abre la llave, la cantidad que se pretende repartir es 128, directamente proporcional a 3 al cubo, 6 al cuadrado y 15 al cuadrado.
A diferencia de los anteriores, ahora los índices son potencias. Habría que utilizar un poco de teoría de exponentes. En lugar de colocar 3 al cubo, se coloca 3 por 3 al cuadrado. 6 al cuadrado es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. 15 al cuadrado es 5 al cuadrado por 3 al cuadrado. Fíjese que aquí tenemos como segundos factores 3 al cuadrado, entonces conviene dividir entre 3 al cuadrado. Al dividir en el primero sale 3, en el segundo 4 y en el tercero 25. Lo demás, lo de siempre, se coloca la constante de proporcionalidad, se suman los tres términos semejantes, 32K, y se iguala a 128. Partes, antes la constante será 4. Las partes del reparto, 3 por 4, 12, 4 por 4, 16 y 25 por 4, 100. A continuación desarrollaremos un grupo de problemas de reparto proporcional. Problema número 1. Reparte 50 caramelos en forma proporcional a 162, 243 y 405. Haya la parte que no es mayor ni menor. La cantidad que se va a repartir es 50, en este caso 50 caramelos. En forma proporcional, o sea, directamente proporcional a 162, 243 y 405. Observe los índices. Lo que vamos a hacer es dividir entre 81. 162 entre 81, 2. 243 entre 81, 3. 405 entre 81, 5. Como los índices son exactos y el reparto es simple y directo, de inmediato a la derecha de cada índice se coloca la constante de proporcionalidad. Se suma, sale 10K e igualo a 50. El valor de la constante es 5. Piden la parte que no es mayor ni menor, es decir, la parte intermedia. Y la parte intermedia es 3K, pero como K es 5, 3 por 5, 15. 15 caramelos. Problema número 2. Reparte 12.240 en 3 partes proporcionales a 2 tercios, 1/5 y 5 sextos. Indica la parte menor. La cantidad que se pretende repartir es 12.240 en 3 partes proporcionales, o sea, directamente proporcionales a 2 tercios, 1/5 y 5 sextos. A diferencia del anterior, ahora los índices son fraccionarios. Lo ideal es multiplicar por el mínimo con un múltiplo de los denominadores. ¿Y cuáles son los denominadores? 3, 5 y 6. El mínimo como un múltiplo, 30. Tenemos que multiplicar a todos los índices por 30. De inmediato, los nuevos índices que deben ser exactos. El primero, 20. El segundo, 6. Y el tercero, 25. Se agrega o se coloca la constante de proporcionalidad, se suma, sale 51K y eso se iguala a 12.240. Determinemos el valor de K. 122 entre 51 a 2. 2 por 51, 102. A 122, 20. 24, 204. 204 entre 51 a 4. En realidad el valor de la constante es 240. Piden, indica la parte menor y la parte menor es la segunda, 6K, pero como K es 240, entonces la parte menor será 1440. Problema número 3. Reparte 594
en partes inversamente proporcionales a 2, 3, 6 y 10. Indica la parte menor. Ahora vamos a tener que repartir 594. Pero a diferencia de los dos anteriores, el reparto es inversamente proporcional. Los índices 2, 3, 6 y 10. Pero por propiedad, cuando el reparto es inverso, se convierte en un reparto simple directo. Y los índices se invierten. El primer índice directamente proporcional será un medio, el segundo un tercio, el tercero un sexto y el último un décimo. De inmediato multiplicamos por el mínimo común múltiplo de los denominadores, 2, 3, 6 y 10, y el mínimo común múltiplo es 30, así que vamos a multiplicar por 30. ¿Con qué propósito? Para obtener índices exactos. En nuestro caso, a ver, ¿cuáles son los índices exactos? El primero, 15. El segundo, 10. El siguiente, 5. Y el último, 3. Pero como ahora el reparto es simple directo y los índices exactos, a la derecha de estos índices se coloca la constante de proporcionalidad. Luego se suma 15, 25, 30, 33. 33K es igual a 594. Podemos sacar onceava. Onceava de 33, 3. Onceava de 594, 54. Entonces el valor de K será 18. 54 entre 3, 18. Indica la parte mayor y la parte mayor es 15K, pero como K es 18, 15 por 18, 270. A continuación, problema número 4. Juan tiene 8 panes y Pedro 4. Deben compartirlos equitativamente con 2 amigos. Para recompensarlos, estos entregan 180 soles a Juan y Pedro. ¿Cuánto le tocará a Juan? Primero determinamos el número total de panes que hay sobre la mesa. Juan da 8 panes y Pedro 4. 8 más 4, 12. Sobre la mesa hay 12 panes, pero van a compartir estos 12 panes entre Juan, Pedro y 2 amigos. En realidad el número de personas es 4. Se comparte equitativamente, es decir, ¿cuántos panes come cada uno? Cada uno come 12 entre 4, o sea, 3 panes. Hasta ahí creo que todo bien. Y en recompensa por este gesto, los amigos entregan a Juan y Pedro 180 soles. Es decir, los dos tendrán que distribuirse proporcionalmente a la cantidad de panes que pusieron sobre la mesa, aparentemente. Pero resulta que Juan colocó sobre la mesa 8 panes y Pedro 4. Pero, ¿qué creen? ¿Será directamente proporcional a estas dos cantidades? No, es que la cantidad real de panes que dio Juan no es 8, será 8 menos 3, porque Juan comió 3 panes. Igual, Pedro también comió 3. Entonces ahora ya podemos indicar cuántos panes pusieron sobre la mesa o dieron realmente. 8 menos 3, 5. Juan dio 5 panes y Pedro 1. Se coloca la constante de proporcionalidad, se suma 6K, eso se iguala a la recompensa que es 180, entonces el valor de K es 30 y piden cuánto le tocará a Juan. Entonces Juan de la recompensa le corresponde 5 por 30, 150 soles, y esa es la respuesta. Problema número 5. Reparte 5.600 en partes proporcionales a raíz cuadrada de 448, raíz cuadrada de 567 y raíz cuadrada de 847. Indica la parte mayor. Bien, ahora la cantidad que se va a repartir es 5.600, directamente proporcional a
raíz cuadrada de 448, la raíz cuadrada de 567 y la raíz cuadrada de 847. A diferencia de los problemas anteriores, ahora los índices del reparto son números irracionales. Fíjese cómo vamos a desarrollar. Tenemos que simplificar estos radicales. 448 es 64 por 7. Conste que el primer factor debe tener raíz cuadrada exacta y el segundo factor en el radicando es 7, y eso es lo que tiene que pasar en los demás. El segundo factor debe ser 7 y en nuestro caso esto va a ser 81 por 7, y en el tercer radical al radicando se puede expresar como 121 por 7. Observe que en todos los casos el primer factor tiene raíz cuadrada exacta y los segundos factores son iguales. Vamos a tener que simplificar. Raíz cuadrada de 64, 8. 8 por la raíz cuadrada es 7. Aquí 9. 9 por la raíz cuadrada es 7. Y aquí 11 por la raíz cuadrada es 7. Es necesario dividir entre la raíz cuadrada es 7 para desaparecer el factor irracional. Automáticamente desaparece y solo queda 8, 9 y 11. Se coloca la constante de proporcionalidad. Se suma, la suma es 28K y esto va a ser igual a 5600. Entonces el valor de K es 200, pero piden indicar la parte mayor y la parte mayor es 11K, o sea 11 por 200, y 11 por 200 es 2200. Esa sería la respuesta. Problema número 6. Se reparte 6510 entre 3 personas en forma directamente proporcional a los números a al cuadrado y a al cubo. Si el menor recibió 930, ¿cuánto recibió el mayor? La cantidad que se pretende repartir en el problema 6 es 6510 en 3 personas o entre 3 personas en forma directamente proporcional a los siguientes índices: a al cuadrado, a al cubo. Entonces lo que primero vamos a hacer es dividir entre a todos los índices. Veamos cuáles son los nuevos índices. A entre a, 1. A al cuadrado entre a al cubo entre a al cuadrado. Luego se coloca la constante de proporcionalidad, se suma. Al sumar tenemos esta nueva figura: 1 más a al cuadrado por k. Esto va a ser igual a 6510. Pero hay un dato que va a ayudar un montón. Si el menor recibió 930, el menor es 1 por k, igual a 930, porque es la cantidad que le corresponde. Entonces de ahí se determina que el valor de k es 930. Y ese valor de k lo reemplazamos aquí: 1 más a al cuadrado por k. Pero acabamos de determinar el valor de k, que es 930. Y esto va a ser igual a 6510. Podemos simplificar 10 con 10. Y finalmente, acá estará igual 1 más a al cuadrado. 93 divide a 651. El resultado es 7. El cociente de esa división es 7. Es más, ya podemos indicar el valor de a. Busco un valor para a tal que al reemplazar se verifique la igualdad. Y ese valor de a es 2. Ya tengo el valor de a, que es 2. Y también tengo el valor de k, que es 930. Y piden determinar cuánto recibió el mayor. Y el mayor es, el mayor recibe, ¿cuánto recibe el mayor? A al cuadrado por k. Pero a es 2, al cuadrado 4. 4 por 930. Y es que k vale 930. 4 por 3, 12. 4 por 9, 36. 37. Entonces el mayor recibe 3720. Problema número 7. Al repartir n inversamente proporcional a los números 180, 270
y 450, se obtuvo que la diferencia entre la parte mayor y menor fue 153, AYN. La cantidad que se va a repartir ahora es N, inversamente proporcional a los números 180, 270 y 450. Antes de convertir este reparto inverso a directo, lo más correcto es dividir a los índices del reparto inverso entre 90, que es el mayor divisor de todos ellos. 180 entre 90, 2. 270 entre 90, 3. 450 entre 90, 5. Ahora sí, se convierte en un reparto simple directo, pero ¿qué pasa con los índices? Se invierte un medio, un tercio, un quinto. Luego se multiplica por el mínimo como un múltiplo de los denominadores, 2, 3 y 5, o sea, por 30. Tenemos que multiplicar por 30. Ahora, los cocientes, que van a ser enteros positivos, son 15, en el primero, en el segundo 10 y en el tercero 6. De inmediato la constante de proporcionalidad se suma 25, 31K, y eso va a ser igual a N. Pero hay un dato, dice, se obtuvo que la diferencia entre la parte mayor y menor, la parte mayor es 15K y la parte menor 6K. La diferencia, o sea, 15K menos 6K es 153. Pero 15K menos 6K es 9K. 9K es igual a 153. Entonces, K será igual a 17. 153 entre 9 es igual a 17. Luego, ¿a qué será igual el valor de N? A 31 por 17. ¿Y por qué por 17? Porque el valor de K es 17. Multipliquemos, 7 por 1 es 7, 7 por 3, 21, 22, sale 527. Ahora desarrollemos el problema número 8. Al repartir N inversamente proporcional a los números 3 a la 20, 3 a la 22 y 3 a la 23, se obtuvo que la parte mayor excedía a la parte menor en 1170, AYN. Bien, ahora vamos a tener que repartir N inversamente proporcional a 3 a la 20, 3 a la 22 y 3 a la 23. El reparto es simple inverso, pero a diferencia de los anteriores, los índices son potencias de 3. Lo más recomendable es dividir entre la menor potencia, y la menor potencia es 3 a la 20. 3 a la 20 entre 3 a la 20, 1. 3 a la 22 entre 3 a la 20, 3 al cuadrado, o sea, 9. 3 a la 23 entre 3 a la 20, 3 al cubo, o sea, 27. Pero ahora ya vamos a convertir a un reparto simple directo. ¿Y qué pasa con los índices? Se invierten la forma inversa multiplicativa de 1, 1, de 9, 1 noveno, de 27, 1 27avos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Multiplicar por el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Y el mínimo con un múltiplo es 27. Multipliquemos por 27 a todos los índices fraccionarios para obtener índices exactos. Ahora, 1 por 27, 27. 27 por 1 noveno, 3. Y aquí sale 1. Se coloca la constante de proporcionalidad. Se suma, sale 31K y eso se iguala a N. Pero hay un dato, se obtuvo que la parte mayor excedía a la menor en 1170. La parte mayor es 27K y la menor K. 27K excede a K en 1170. 27K menos K es 26K. Igual 1170. Vamos a sacar treceava. Treceava 2, treceava 90. Entonces el valor de K es 90 entre 2, 45. Ahora ya podemos indicar el valor de N. N será igual a 31 por 45. Multipliquemos 5 por 1, 5. 5 por 3, 15. 19. Y aquí 4 por 3, 12, 13. 1300
95. Y esa es la respuesta. Problema número 9. 4 hermanos se reparten cierta herencia en forma directamente proporcional a los números correspondientes. 340, 170, 102 y 68 soles. ¿Cuánto le correspondería al primer hermano si el reparto fuese inverso? Bien, no se sabe por el momento cuánto es la herencia, colocamos H, pero se reparte directamente proporcional a ciertos números. No conocemos esos números, colocamos así A, B, C y D. De inmediato la constante de proporcionalidad. Lo correcto es sumar e igualar a H, pero aquí conocemos cuánto le corresponde a cada hermano. Al primero le corresponde 340 soles, al segundo 170 soles, al tercero 102 soles y al menor 68 soles. Entonces, aquí el primer desafío es encontrar los índices, pero observe la característica de las partes. Todas las partes tienen un factor común, ¿cuál es? K. Así que estas cantidades tienen ese valor de K. Y al dividir entre el valor de K, ya podemos encontrar los índices o las cantidades proporcionales a estos índices. ¿Y cómo encontrar los índices dividiendo a estas cantidades entre el mayor divisor? Vamos a dividir entre 34. 340 entre 34, 10. 170 entre 34, 5. 102 entre 34, 3. Y 68 entre 34, 2. Estos son los índices, solo que hasta aquí el reparto ha sido directamente proporcional. Ahora piden cuánto le correspondería al primer hermano si el reparto fuese inversamente proporcional. Como tenemos los índices, ahora el reparto va a ser inversamente proporcional y se convierte en reparto simple y directo. ¿Y qué pasa con los índices? Se invierte en un décimo, un quinto, un tercio y un medio. A continuación, se multiplica por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso 10, 5, 3 y 2. Vamos a multiplicar por 30. Multiplicamos a todos por 30 para encontrar índices exactos. El primer índice 3, el segundo 6, el tercero 10 y el último 15. De inmediato se coloca la constante de proporcionalidad. Se suma, a ver cuánto es la suma, 25, 31, 34K. Y eso va a ser igual a H. Pero hay un dato, dice, ¿cuánto le correspondería al primer hermano si el reparto fuese inverso? Pero aquí ya podemos encontrar el valor de la herencia sumando todas las partes. Aquí sale 10, estamos sumando, ¿eh? 4 más 7, 11, 17 más 1, 18, 5, 6, 680. Entonces 34K va a ser igual a 680. El valor de K es 20. ¿Pero cuánto le corresponde al primer hermano? Será 3 por 20. Y 3 por 20 es igual a 60. Problema número 10. Divide 370 en tres partes, de modo que sus cuadrados sean directamente proporcionales a 0,2, 0,5 y 0,4, e inversamente a 3, 6 quintos, 8 tercios. Indica la parte menor. Ahora vamos a dividir 170, o 370 es. 370 en tres partes, de modo que sus cuadrados, las partes van a ser A, B y C, y sus cuadrados A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado. Esos cuadrados van a ser directamente proporcionales a 0,2, pero 0,2 es 2 décimos, sacando mitad, un quinto, 0,5, un medio, y 0,4, 2 quintos. ¿Qué más? E inversamente proporcionales a. Inversamente proporcionales a 3, 6 quintos y 8 tercios. Fíjese lo que vamos a hacer acá. Como el reparto o el segundo grupo de índices es inversamente proporcional, yo de frente voy a colocar directamente proporcional. Pero ¿qué va a pasar con los índices dados? Se invierten. El primer índice es 3 y pondré un tercio. El segundo es 6 quintos, colocaré
5 sextos. Y el tercero es 8 tercios y pondré 3 octavos. Luego se multiplica por propiedad, se multiplican los índices directamente proporcionales para encontrar un solo índice. El primero será 1 quinceavos, el segundo 5 doceavos y el siguiente 6 cuarentavos, que es lo mismo que 3 veinteavos. De inmediato multiplicamos por el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de 15, 12 y 20? 60. Vamos a multiplicar por 60 con el propósito de obtener valores exactos. El primero será 4, el segundo 12, 25 y el siguiente 9. Pero ahora, estas partes son a, b y c, pero elevados al cuadrado. ¿Y el exponente 2 cómo pasa? Como raíz cuadrada. Así que de frente será directamente proporcional a la raíz cuadrada de 4, a la raíz cuadrada de 25 y a la raíz cuadrada de 9, porque las partes están elevadas al cuadrado y el exponente 2 pasa como raíz cuadrada. Pero ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. La de 25, 5 y de 3, de 9, 3. Se coloca la constante de proporcionalidad, se suma, sale 10K y eso va a ser igual a 370. Por tanto, el valor de K es 37. Bien, la parte menor, y la parte menor es la primera. 2 por 37. Y 2 por 37 es 74.